Ahora podemos pasar a presentar los documentos, las versiones de documentos. Les voy a mostrar primero cómo el documento este fue cocinado, fue elaborado con días de antelación de manera clandestina, y segundo, les voy a demostrar que en Copenhague no hubo el menor acuerdo. Este es, ven aquí, esta es una de las versiones del documento. El compromiso de Copenhague tiene algunos párrafos preambulares y aquí dice: la conferencia de las partes decide. Es decir, la palabra clave que se usa en este documento es decide. Dice: la conferencia de las partes decide adoptar este acuerdo político que se convierte en operacional inmediatamente. La conferencia de las partes decide, es la palabra clave, la ven ahí, decides to adopt this political accord to become operational immediately. Es la frase clave de este documento. Continuamos mostrando los documentos. Ahora, ven en este documento, verán, se pueden fijar en los números de los párrafos. Párrafo 5, por ejemplo. Continúa moviendo el documento. Adelante. Bueno, aquí verán entonces uno de los grandes aportes de estos nuevos documentos. Kioto, ¿cómo era? Kioto tenía un formulario, una tabla que decía, bueno, los países del anexo 1 se comprometen a hacer las siguientes reducciones. Con relación al año 1990, esta lista de países se compromete a hacer las siguientes reducciones: tal país 82%, tal país tanto por ciento. Bueno, en este documento es este el formulario que dice que esta es la relación de objetivos cuantificados de reducción de emisiones por parte de los países que no se sabe cuáles son. Lo que sí se sabe es que no son los que van a ir aquí, sí se sabe que no son los desarrollados. Van a estar los desarrollados, pero va a estar China, va a estar Brasil, va a estar India, va a estar Sudáfrica, y vamos a estar todos nosotros con un compromiso supuestamente de reducción de emisiones. Ahora, en Kioto, la conferencia de las partes fijó ese compromiso. Aquí, ¿quién iba a fijar el compromiso si hubiera pasado el acuerdo de Copenhague? Libremente, cada gobierno. El gobierno norteamericano se iba a fijar su propio compromiso, el del Reino Unido lo mismo, el gobierno de Dinamarca, si hubiera fijado también, se fijaría su propio compromiso. Continúa. Esta es otra tabla. En este caso es para informar sobre medidas de mitigación adoptadas por otros países, es decir, no solo los desarrollados. Adelante. En letra muy pequeña, y no voy a mostrar en letra mayor porque no es necesario, está el listado de los países que participaron en la redacción de ese documento, según esta versión que yo tengo aquí en la mano, y que es de las versiones, circularon al menos 4 versiones clandestinas, esta es una de ellas. Aquí aparece la lista de los países que supuestamente iban a firmar. Habría que preguntarle a esos gobiernos si es cierto que estuvieron, si no es cierto. Es decir, nos abstenemos de emitir juicio en este sentido. Adelante. Adelante. Esta es otra versión del documento en la que no me voy a demorar, pero ustedes ven que aquí ya han tenido que sustituir las palabras decides por una frase muy confusa. Dice: los jefes de Estado, de gobierno, ministros y otros jefes de delegación presentes en la conferencia de cambio climático
persiguiendo los objetivos tales y tales, guiados, etcétera, tomando nota de tal cosa, dice, han acordado en este acuerdo, han acordado este acuerdo de Copenhague, que es operacional inmediatamente. Es decir, dice, have agreed on this Copenhagen Accord, which is operational immediately. Ya no se atreven a usar la palabra, la conferencia de las partes decide, pero intentan el primer engaño. La conferencia de las partes ha acordado. Continúo. Ven que es el mismo texto. Si ustedes se cotejan los documentos, verán que es imposible una casualidad tal que permita con menos de un 5% de cambios de palabra pensar que fueron textos hechos por distintos autores, etcétera. Son textos que fueron evolucionando en la cocina esta clandestina. Adelante. Adelante. Les voy a mostrar ahora en letra mayor, para que sea más fácil para ustedes, algunos de los párrafos clave de los documentos. Uno de los textos es el compromiso de Copenhague. Y este tiene un nombre técnico, es decir, no es un texto de documento. Y este es el acuerdo de Copenhague que el presidente Obama vendió en la conferencia de prensa como un acuerdo universal y que el primer ministro de Dinamarca trató de imponer por malos modos a la conferencia de las partes. Ahora, este es uno de los párrafos. Fíjense en esta parte. Dice aquí, no ha habido tiempo de traducir, pero enuncia aquí la meta de lograr una reducción global anual de las emisiones para el 2050 del 50% comparado con el año 1990. En este otro párrafo ya ven que esa frase desapareció. Ni siquiera esa frase, que es una broma macabra, porque se sabe que si no se reducen las emisiones para el 2020 en un 45%, se producirán efectos catastróficos. Y aquí este documento proponía para el 2050 reducciones del 50%. Y se sabe que si para el 2050 no ha habido reducciones del orden del 80 al 90%, los efectos serían igualmente catastróficos. Pero ni siquiera ese intento de engañar a la opinión pública, porque eso se podría decir más directamente que significa la condena aproximadamente a un tercio de las especies y la condena a los pequeños estados insulares, desaparece de este texto. Y aparece aquí entonces en este otro la meta de restringir el incremento de la temperatura en 2 grados Celsius. Cuando yo les expliqué lo que ocurriría si la temperatura pasaba de un incremento de 1,5 grados Celsius. Y aquí, en vez de hablar de reducciones concretas, se habla primero de un nivel de aumento de temperatura gravísimo, inadmisible para la vida, para la biodiversidad, y en segundo lugar se habla de 2 grados centígrados en vez de 1,5 grados centígrados.